A Carla Suárez, consultora senior del sector farmacéutico de Integralia. Con el gusto de saludarte, Carla, y a Rodolfo de la Torre, él es director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias CEI. Muchísimas gracias a ambos. Les pido una opinión que vaya entre un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa, sobre todo por el tema del delay y todo esto. Bueno, empiezo contigo, Carla. ¿Cómo evalúas hasta este momento el sistema de salud actual, que a pesar de las promesas de que estaríamos como Dinamarca, ya inclusive en un tono de burla del presidente López Obrador, cosa que no se logró, y saliendo de la pandemia del COVID, que por cierto la próxima semana se conmemora un aniversario más del inicio del plan de emergencia que nos encerró y que, lo he dicho en varias ocasiones, esperemos que no regrese jamás. Entre las malas decisiones, la falta de presupuesto, ¿cómo evalúas tú desde tu perspectiva el sistema de salud? Carla, adelante. Gracias, Gabriel, sobre todo por la invitación y por poder estar en la mesa. En general, creo que el sector de salud es uno de los sectores que mayores retos llega a tener durante los sexenios, y este no ha sido la excepción. Vemos que ahorita empieza esta nueva administración con retos y con algunos vicios que se vienen arrastrando del sexenio pasado. El tema de tienen que llevar a cabo la consolidación del modelo que se empezó el sexenio pasado y que ha sido un reto en materia de financiamiento y de infraestructura, como lo hemos visto. El tema de adquisiciones de medicamentos, como hemos visto, se ha subestimado durante varios años y no se le ha tomado como el gran reto que es, y todos lo asumen como si fuera algo fácil, y se van dando cuenta de que no es así. El tema de la cooperación con otros actores, vimos que estuvo completamente rezagado y estuvo sumamente cerrado durante los últimos 6 años, y ahorita este sexenio pues tiene que empezar a generar estas relaciones con otros actores que hemos visto que no se abonó en los últimos años. Y por supuesto, como mencionas, el tema del presupuesto. México se continúa manteniendo como un país que no atiende las recomendaciones de organismos internacionales de destinar un mayor presupuesto a salud, y esto, por muy buenas intenciones que se tengan en el sector, pues continúa siendo un impedimento para que se lleven a cabo. Hasta ahorita estas serían en general, los retos que tenemos identificados para el sector. Vaya, interesante. Rodolfo, desde tu perspectiva, ¿cómo lo observas? Bueno, yo creo que el sector salud enfrenta 3 problemas fundamentales. Uno ya se mencionaba, es lo que corresponde a la parte presupuestal. No hemos tenido suficientes recursos para el reto que significa tener una cobertura universal de salud con cierta calidad. Pero además de eso, no ha habido el ejercicio oportuno de los recursos que llegan a asignarse. Ha habido subejercicios repetidos, lo cual pues deja desprotegido al sector salud. Y esto se ha venido agravando. De hecho, en el presupuesto para 2025 hubo un recorte aproximadamente de 12% para la función salud. Entonces, ahí tenemos un problema. Un segundo problema es que tenemos un sistema de salud fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas instituciones realizando tareas paralelas, lo cual significa que hay duplicación de funciones, que no hay aprovechamiento de economías de escala. Esto quiere decir que por tener subdividido el sector en demasiados actores, pues ninguno tiene un poder adecuado para generar una mayor eficiencia. Y el último elemento que es muy importante es que tenemos un tratamiento muy diferenciado entre aquellos que acceden a los servicios de salud vía su trabajo, llámese Seguro Social, ISSSTE o algunas otras instituciones que prestan los servicios a quien tiene un trabajo formal, y aquellos que tienen que ser atendidos por no tener ellos mismos o un familiar, alguien trabajando y con acceso a estos servicios de salud. Los primeros servicios, el IMSS, el ISSSTE y otros, tienen un presupuesto mucho más elevado por beneficiario que el resto, y eso hace que se diferencien los tratamientos, los equipos, la disponibilidad de medicamentos que tiene cada uno. Puesto de otra forma, tenemos mexicanos de primera y de segunda clase en cuanto a la
atención a sus derechos de salud. Ujú. Yo consideraría que esos son los tres temas fundamentales, además de otros que ya se han presentado en la coyuntura reciente, pero que se derivan fundamentalmente de estos que menciono. Déjenme preguntarles, justamente hablando de los retos, teniendo en cuenta los datos de la OCDE sobre que México tiene la cobertura de las coberturas más bajas de todos los países miembros de esta organización. Estamos hablando de las coberturas más bajas, es impresionante. Se ha planteado por muchas voces la necesidad de una reforma y comentaba ya, hablando de los retos y los vicios que se han venido arrastrando, me parece que es esto del mismo modelo que no ha cambiado durante muchos años, se puede considerar inclusive un vicio que se ha venido arrastrando. Ahora, me llama mucho la atención que bien comentas en este sentido, Rodolfo, por un lado el ISSSTE, Marina, Pemex, el IMSS y la Secretaría de Salud. ¿Habría necesidad ya de estar replanteando de fondo una reforma que realmente plantee eso, una salud universal, un servicio de salud universal para todos los mexicanos, Carla? Pues justamente durante el sexenio pasado se tenía la intención de esta homologación y la universalización del sistema de salud. Ujú. Eh, También durante este sexenio la presidenta lo ha mencionado en repetidas ocasiones, pero sí se tiene que plantear también, como mencionaba también Rodolfo, el cambio del financiamiento al sistema de salud. Como se decía, que todo parta Claro. desde cuáles son las cuotas laborales y esto después dependa de cómo se les va a dar el servicio a las personas, pues creo que sí, la división y pues el salto que se tendría que hacer para esta reforma tendría que ser abismal y por supuesto que no puede ser un esfuerzo de únicamente 6 años. Creo que esto fue uno de los impedimentos durante el sexenio pasado, que se empezó a ver como un esfuerzo que únicamente podría llevarse durante 6 años cuando es un modelo que se ha venido acarreando desde hace décadas. Entonces, se tiene que ver como un proceso a largo plazo y una reforma que no puede hacerse de la noche a la mañana, por así decirlo. Entonces, probablemente sea esta la manera de que se homologuen los servicios de salud, pero viéndose a largo plazo. Sí, sí, totalmente. Tiene que ser ese cambio de financiamiento, inclusive, totalmente de acuerdo. Oigan, déjenme oportunidad, regreso contigo, Rodolfo, para que me des tu opinión. También me gustaría conocer su opinión más adelante sobre qué está haciendo este nuevo gobierno. Parecería de manera sutil que está cambiando ciertas cosas sin arremeter en contra de la administración pasada, cosa que me parece que la presidenta Sheinbaum no lo va a hacer. Bueno, regreso contigo, Rodolfo. Pausa y regresamos. Tu opinión sobre si es que es ya necesaria y de qué manera una reforma directa al sistema de salud, qué complejo sería, ¿no? Sobre todo porque, como bien decías tú, tenemos a Marina, al ISSSTE, al IMSS, a Pemex y demás. Rodolfo, adelante. Sin duda es necesaria una reforma profunda al sistema de salud para universalizarlo, elevar su calidad y tener pues servicios que correspondan a las necesidades del país. Ahora, hay una ruta para llegar a esto y, por ejemplo, se requiere en primer lugar pues eliminar los subejercicios en el gasto en salud, evitar los recortes en salud y poco a poco plantearse objetivos de mejora en el presupuesto del sistema de salud. También se necesita que, por ejemplo, ahora que tenemos el IMSS Bienestar a cargo de los servicios de la población que no tiene acceso a ellos a través de un trabajo formal, bueno, pues que vaya habiendo una homologación de lo que pues corresponde a los servicios que van a recibir con los del Seguro Social, digamos, para los trabajadores formales. Debería de haber ahí una convergencia. Y también debería de haber pues una serie de tareas que ya se compartan entre distintas instituciones. Por ejemplo, la recolección de los recursos y la distribución de los mismos debería de hacerlo un ente único, un pagador único del sector público, para no tener pues una serie de contabilidades que ya se mencionaba
en el IMSS, el ISSSTE, en Marina, en el Ejército, cada uno pues teniendo funciones. Hay maneras de llegar a eso. Y me parece que hay que señalar que esta administración ha dado algunas señales de ir en la dirección correcta. Por ejemplo, ya se reconoce que Ujú. hay que recuperar la pérdida de la cobertura de los servicios de salud. Entre 2018 y 2022 se sumaron alrededor de 15 millones de personas perdiendo el acceso a los servicios de salud. Pasamos de algo así como 35 millones de personas sin acceso a los Impresionante. servicios de salud a 50 millones. Y también se reconoce que, por ejemplo, fue un error cancelar las semanas de vacunación y hacer que se cayera la vacunación, por ejemplo, del sarampión, que ahora es una preocupación, pues de casi 98% Ujú. a 74% de la población que debía recibir una vacuna. El problema está en que cuando a esto hay que ponerle no nada más declaraciones o buenas intenciones, sino recursos, pues no damos el paso necesario. Ya, interesante. Sobre todo, me llama mucho la atención esto de lo que no se hizo, lo que no se hizo. Ahora, justamente, Carla, desde tu perspectiva, ¿tú coincidirías? ¿Estás, digamos, viendo un cambio quizás sutil? Me parece que ha sido la presidenta Sheinbaum muy cuidadosa a no estar lanzando críticas, que me parece no lo va a hacer, pero sí, digamos, al tomar este tipo de decisiones, me parece, pues hay cambio de dirección completamente. Carla, desde tu perspectiva, ¿qué opinas? Creo que también es importante mencionar las cosas que sí se están haciendo. Como dices, probablemente no vaya a haber un enfrentamiento y ni vaya a haber una crítica como tal a lo que no se hizo el sexenio pasado, pero en los hechos sí estamos viendo, por ejemplo, que el secretario de Salud ha tenido mucha más presencia ahorita en eventos, en la toma de decisiones, en el lanzamiento de estas estrategias en materia de salud, cosa que no se vio el sexenio pasado. También hay dos subsecretarios que tienen mucha mayor involucramiento en las tomas de Muy decisiones, activos. cosa que en el sexenio pasado justo lo vimos centralizado en una sola persona y que ahorita se está dividiendo en dos personajes. También se ha fortalecido, por ejemplo, la figura del Consejo de Salubridad General, eh, institución que se vio relegada completamente durante la pandemia, que ahorita está tomando el liderazgo en varios de los temas de salud pública. Eh, Creo que estas son de las principales actividades que sí hemos visto un cambio. Se mantiene, por ejemplo, el enfoque en los primeros niveles de atención, en la detección temprana de enfermedades crónicas, también en la homologación o en este esfuerzo de homologación en los servicios de salud a través de los protocolos nacionales de atención médica, que si bien ahorita todavía no se han lanzado, se han estado mencionando durante las mañaneras. Entonces, sí vemos este esfuerzo por retomar las cosas que no se hicieron, con el acento en que no se va a criticar, Ujú. pero al menos se están retomando. Y este tema de la apertura creo que ha sido uno de los temas más relevantes, que se han sentado a hablar con otros personajes que están interesados en el sector salud, como es el sector privado, la sociedad civil, grupos de pacientes, fundaciones. Hemos visto mesas de trabajo que esperamos que no terminen en únicamente en eso, pero sí estamos viendo al menos un avance. Entonces, creo que eso se tiene que mencionar Claro. y si bien todavía hay cosas que se tienen que trabajar, por ejemplo, las condiciones laborales del personal en salud, la modernización del sector, la falta de infraestructura, vemos que sí hay un cambio o un viraje en este sentido por parte de quienes están ahorita al frente del sector salud. Bien, bueno, me quedan solamente 3 minutos para concluir, pero me gustaría conocer su opinión sobre todo de lo último que se dio a conocer en el sector salud, que también la corrupción estuvo ahí, pues las más de 13,000 millones de pesos en licitaciones
cuya pues evidencia de corrupción, ya por lo menos hay pues la detección de 3 funcionarios separados del cargo. La corrupción que no se persiguió y combatió, hablando en términos de salud, pues parecería dar visos de que algo se está haciendo. Para concluir, Rodolfo. Sí, me parece que esta administración está marcando una diferencia con la anterior, reconociendo algunos de los problemas. Uno de ellos es que se necesita capacidad técnica para enfrentar los retos del sector. Antes se minimizaba la importancia de esa capacidad técnica. En segundo lugar, se decía anteriormente que la corrupción había sido erradicada. Ahora se acepta que hay prácticas de corrupción que tienen que ser combatidas. Anteriormente, pues se negaba que existiera la escasez de medicamentos, que pues era algo preocupante para muchas familias. Ahora se acepta que eso ha ocurrido y continúa ocurriendo, pero Ya. se clarifica qué esfuerzos se están haciendo. Me parece que en términos de solidez técnica y de intenciones, vamos por un mejor camino. Lo que falta es concretarlo, justamente pues empujando los recursos y la voluntad política necesario para que termine por materializarse pues todo este cúmulo de buenas intenciones. Bien, Carla, concluye, por favor. Gracias, pues coincido completamente con Rodolfo. Si bien las intenciones ahí están, tiene que haber voluntad política, pero también, como te mencionaba, este ejercicio que se está haciendo y que se empezó desde el sexenio pasado de cambiar el modelo de adquisiciones en el sector salud, siempre se inició con subestimando este proceso, como que nadie quería ver la realidad de lo que implica las adquisiciones en esta materia y que las consecuencias de que no se lleve de manera correcta se pueden ver de manera tangible en la vida y en la calidad de vida de los pacientes y de las personas que acuden a los servicios de salud. Y desafortunadamente, pues tiene que Muy tomarse bien. en serio. Creo que ahorita se está haciendo, pero se tiene que continuar con señalando estas malas prácticas. Muy bien. Carla, Rodolfo, les agradezco esta visión, por supuesto, y este panorama. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted que estuvo con nosotros. Le invito que